Vamos a ver, hoy día toca el último tema, que es la carga térmica. El tema de subenfriamiento, de recalentamiento, lo vamos a dejar para la práctica. ¿De acuerdo? Yo pienso que lo entenderán mejor ahí. Venga, vamos a ver. Carga térmica. ¿Qué es eso de la carga térmica? Antes de empezar a definir lo que es carga térmica, voy a intentar explicar de una forma muy sencilla en qué consiste. A ver, aquí tengo una figura. Esto yo creo que nos va a ayudar a entender qué significa el tema de calcular la carga térmica. Sabemos que por todos los medios el calor entra por el edificio. Eso por sentido común. Entra por el edificio, ya sea por el techo, por las paredes, por todos lados, cuando precisamente en verano se introduce todo el calor. Entonces lo podemos asimilar con un depósito de agua. El agua entra, ¿de acuerdo? Vamos a imaginaros que el agua es lo mismo que el calor, entra al depósito. Luego tenemos que mantener una determinada nivel que hemos establecido. Lo mismo que en la carga en tema de aire acondicionado, tenemos que establecer un nivel de temperatura. Y la misma cantidad de calor que entra tenemos que sacar afuera. La misma cantidad similar sería el tema del agua. Entra una cantidad de agua, para mantener el mismo nivel tenemos que sacar la misma cantidad de agua. Entonces aquí lo que se trata es calcular cuánto calor entra para poder nosotros dimensionar correctamente la cantidad de calor que debemos sacar del edificio. Y esa cantidad de calor por extraer va a determinar el tamaño del equipo. Así de simple es. No sé, ¿de acuerdo? Entonces, pero para hacer todo este cálculo se necesita saber ciertos conceptos que vamos a hablar ahora. Vamos a empezar por aquí. Ahora más o menos podemos definir lo que es la carga térmica. Dice: los cálculos de carga se entiende el proceso de determinar la cantidad de calor, que es lo que hablamos. O sea, la cantidad de calor que hay que extraer o aportar, en caso de calefacción, a un local de una determinada característica es situado en una zona determinada. O sea, los cálculos hay que tener en cuenta la zona determinada, porque no es lo mismo en Nazca, que hace muchísimo calor, que en Puno, que hace mucho frío, que en la selva es otro clima. ¿De acuerdo? Entonces cada zona climática tiene cálculos diferentes. No se puede aplicar lo mismo de Nazca que Puno o la selva. Muy bien. Y el objetivo es lograr, como similar al depósito de agua, un nivel de agua. En este caso sería las condiciones de confort para las personas. De acuerdo, luego vamos a definir lo que son estos conceptos de cantidad de calor, la zona climática y el confort para las personas. Muy bien, vamos para allá. Cualquier duda me preguntáis. Vamos para acá. Vamos a ver cómo se mide el calor. Hay unidades de medida que se llama, por ejemplo, uno de ellos es kilocalorías, que es lo que más usual. Pero nosotros aquí en el Perú no entiendo yo por qué se utiliza el BTU. Porque el BTU es una unidad inglesa. Somos muy llanos en utilizar terminología extranjera. Kilocaloría es la forma más correcta de calcular, digamos, las unidades de calor. Ahora, el calor, ¿cómo se transmite? Por tres métodos. Uno por radiación. Eso es aquí, por ejemplo, el fuego se transmite por radiación y te calientas. Por conducción, usted pone la punta de un metal y por conducción esto avanzará el calor hacia tu mano. Y por convección, sabemos que el calor siempre tiende a ir arriba. Son fenómenos que es necesario saber en climatización, la forma como se transmite. Entonces, este mismo método de transmisión va a utilizar el calor para entrar a los edificios.
en cualquier fenómeno, en cualquier sitio, va a pasar lo mismo. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo muy claro de cómo cuando cocinamos, la radiación, prácticamente por contacto, mira, se transmite a través de la olla el calor, pero dentro de la olla se transmite por convección, es decir, los de abajo se calentarán y subirán para arriba. Entonces, de esa manera hará una circulación de agua. Por eso notamos cuando hierve, lo que está haciendo es que el agua caliente de abajo sube para arriba y luego vuelve a regresar y produce un giro. ¿De acuerdo? Luego, esto lo mismo pasa en los edificios. ¿Qué pasa en un edificio? ¿Cómo se genera el calor en el edificio? Primero, una de las fuentes más importantes de calor es el sol. Eso lo sabemos. Que entra por las paredes, por el techo, por todos lados. Y habrá también zonas más calurosas que otros. Por ejemplo, aquí, si el sol lo tenemos aquí, esta pared estará más caliente que este está bajo sombra. Luego, también el calor se produce dentro del mismo edificio. Las personas producimos calor. Los aparatos eléctricos también producen calor. Las luminarias producen calor. Algún que otro motor puede producir calor. Entonces, el calor que entra aquí, entre los que producen calor dentro del edificio, en función a la actividad que realizan, todo eso tenemos que calcular para dimensionar correctamente. Entonces hay unos parámetros para todo esto que luego lo vamos a ver. Estos son conceptos básicos que lo estamos impartiendo para que ustedes tengan claro los conceptos. Ahora bien, voy a enseñarles una fotografía de un edificio. Este es una fotografía infrarroja, con una cámara infrarroja que detecta las zonas de mayor calor y mayor de baja temperatura. Mira, observen aquí, por ejemplo, esto sería una foto típica de la zona de Nazca, por ejemplo. Veréis, la zona roja representa un 46 grados, tirando casi para 50. La zona blanca, ¿ves? Aquí, de acuerdo a esa escala. Y la zona azul 16 grados, o sea, la parte más fresca. Mira, observar que el techo está más caliente, el techo y la pista. ¿Lo ves? Mira, lo color blanco. Eso quiere decir que está cerca a los 50 grados, está expuesto al sol. Eso que implica que estas partes son por donde entra mayor cantidad de calor. ¿De acuerdo? Sobre todo el techo. Por eso los tejados, los pisos del último, son los más calurosos. En cambio, la parte de abajo está un poquito más fresco. No es mucho, por ejemplo, si tenemos aquí 46, a lo mejor está 30 grados esta zona. Y observar un detalle. Mira, donde están las plantas, estará a unos 20 grados, está en esta zona. ¿Lo veis? Está más fresco todavía. ¿Con eso qué quiero decir? Que el uso de las plantas ayudan mucho en la climatización. Eso para fines de ecología y ahorro energético. Es otro tema que tendríamos que hablar en otro momento. Ya, esto para que tengáis idea de cómo se puede determinar por dónde entra mayor cantidad de calor a través de fotografías infrarrojas. En Europa esto se utiliza mucho para determinar la eficiencia energética de los edificios. ¿De acuerdo? Ahora bien, hablábamos de mantener un nivel de temperatura, un nivel de confort. Entonces, ¿cuál es el nivel de confort que tenemos que buscar? En verano, de 23 a 25 grados. Esa es la temperatura. Inclusive de 20 hasta 26 grados se puede buscar. La velocidad media del aire se recomienda de 0,18 a 0,24. Y la humedad relativa alrededor del 50%.
¿De acuerdo? Esa es la temperatura que tenemos que buscar, las condiciones del aire dentro del edificio. No solamente la temperatura, sino también la velocidad del aire. Porque una velocidad de aire inadecuada puede molestar. Y la humedad relativa. Porque si seca demasiado el aire, empieza a fastidiar la garganta de las personas. Entonces es muy importante determinar correctamente las condiciones del aire dentro del ambiente. Entonces no solamente, como vuelvo a repetir, es el tema de la temperatura. Entonces, otro tema. Bueno, esto ya hemos explicado en qué consiste el cálculo térmico, ¿no? Nuestro objetivo es mantener un nivel de temperatura similar a lo que ocurriría en un depósito de agua. Entonces el objetivo es calcular la cantidad de calor que entra para saber cuánto de cantidad de calor tenemos que sacar. Así de sencillo es. Ahora, otro tema a considerar es la zona climática. En el Perú tenemos lo que se llama mapa solar, que se utiliza para los cálculos solares. Allí está más o menos determinado qué zonas son más calientes, más fríos y más calurosos. Como veis aquí, esta es una fotografía térmica del mes de febrero. ¿Qué pasa en el mes de febrero? Aquí, tenemos aquí toda la zona calurosa. Fijaros que aquí en la parte sur chico, lo que llamamos sur chico, desde Tacna hasta prácticamente Ica, yo creo que aquí está rojo. Rojo, ¿qué quiere decir? Es la zona más caliente. Ahora no me pidáis que explique por qué. Yo tampoco no entiendo por qué, pero fíjese que es la zona más caliente. Inclusive ya dicen que es en un extremo que puede ser peligro para la salud. Entonces las zonas azules son un poquito más frescas. Veo que aquí esto tiene un significado muy importante, más frescas por el tema de las plantas. La sierra es más caliente y Piura también está tirando para caliente, la zona de Lima también está tirando para caliente. ¿De acuerdo? Entonces aquí nos podemos orientar, depende de la zona, si es zona calurosa, si es templado, si es frío. Entonces más o menos determinar nuestros cálculos y ajustar adecuadamente. Bueno, ¿qué más tenemos para acá? Bueno, es lo que les explicaba anteriormente, que nuestro objetivo es extraer cierta cantidad de calor medido por kilocalorías hora dentro del edificio. Bueno, ya lo tenemos claro aquí. ¿Qué tenemos aquí? Un tema muy importante. Como ya tenemos claro más o menos cuál es el objetivo, un tema muy importante. Cada material de construcción, por ejemplo, están construidos básicamente en Nazca, que tenemos ladrillos, ¿no? Ladrillos y concreto, básicamente. Cada material tiene una capacidad de transmitir el calor. Por ejemplo, exagerando, el hierro tiene una alta capacidad de transmisión de calor. Ya decíamos que el calor se transmite también por conducción. Entonces, por conducción, el hierro tiene una capacidad increíble de transmitir calor. El ladrillo tiene poco menos, pero igualmente transmite calor. Entonces, si el sol incide una pared, al cabo de 2-3 horas la pared estará caliente. Y eso transmite por radiación dentro del edificio. ¿Qué pasa con el adobe? Por ejemplo, aquí el adobe tiene mayor cantidad de resistencia al calor. ¿Eso qué quiere decir? Que el adobe no deja pasar fácilmente el calor. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que con adobe podemos ahorrar energía. Energía que puede repercutir para dimensionar un equipo de aire acondicionado mucho más pequeño. Porque en una zona de adobe no se va a calentar demasiado el edificio, o la casa, o la vivienda. En cambio, con ladrillo, bloques de concreto, se calentará mucho más rápido. Entonces, para hacer los cálculos de carga térmica hay que tener en cuenta el material de construcción de que está hecho y cómo está hecho.
Por ejemplo, si queremos ahorrar energía y asesorar a los clientes para que ahorren energía, se recomendaría Adobe. O si no, si es ladrillo, hay que hacer lo que se llama instalación de aislantes térmicos con drywall o otro material. ¿Para qué? Para limitar la entrada del calor. Con eso se ahorraría energía. Entonces, el calor que entra al edificio sería mucho menor y el equipo que se instale sería mucho más pequeño, con menos potencia. Eso implica menos consumo de energía. ¿De acuerdo? Ahora, otro tema importante antes de empezar los cálculos para tener en cuenta. La famosa renovación del aire. ¿Y esto en qué consiste? ¿Qué es eso, la renovación del aire? En un edificio, si bien es cierto que podemos enfriar la temperatura y mantener un nivel de temperatura, pero sabemos que si hay personas trabajando y depende de la actividad que hagan, eso significa contaminación. Sabemos que nosotros producimos dióxido de carbono. O sea, así sentados en una oficina, al respirar estamos produciendo dióxido de carbono. Esa contaminación hay que sacarlo afuera y mantener más o menos saludable, en un nivel saludable, el aire del interior. Entonces, ¿qué se hace para esto? Hay que prever una cierta cantidad de volumen de aire en función a la actividad que se haga, en función al tamaño del edificio, para poder mantener un cierto nivel de calidad del aire. Entonces, por eso es importantísimo tener en cuenta a la hora de calcular la carga térmica la cantidad de renovación del aire. Entonces, para eso es determinante saber cuánta cantidad de personas van a estar dentro del edificio y qué actividad realizan. ¿Por qué la actividad que realizan? Por ejemplo, vamos exagerando, un gimnasio comparado a una oficina no es lo mismo. Vamos a entender que en un gimnasio la gente está haciendo ejercicios físicos, está transpirando dióxido de carbono y encima estamos respirando mucho más rápido, o sea, la contaminación se va a acumular mucho más rápido. Entonces, se necesita hacer mayor cantidad de renovaciones del aire en un gimnasio. Otro ejemplo, en una oficina igualmente hay que hacer renovación de aire para mantener calidad, pero no tanto como un gimnasio. En un hospital, ese es un caso extremo en una sala de operaciones en un hospital. El hospital, en una sala de operación, el aire tiene que estar totalmente limpio. Imaginaros que abrimos para una operación a una persona. Entonces el aire tiene que estar libre totalmente inclusive de bacterias de todo tipo. Entonces hay que utilizar filtros que son especiales. Por ejemplo, los filtros EPA son especiales para clínicas, para salas de operaciones, para sitios, lugares donde se necesita una limpieza del aire a un 99%. Por eso es necesario tener en cuenta la renovación del aire. Ahora, ¿por qué la renovación del aire? Porque es aire exterior que hay que meter adentro, purificándolo, tratándolo. No es cuestión tampoco de meter aire de afuera, porque si metemos directamente el aire de afuera puede haber polvo, puede haber bacterias también, con la contaminación que tenemos. Entonces hay que poner filtros especiales en función a las necesidades de cada cliente. Entonces, esto para que se tenga en cuenta un poco en qué consiste el concepto de renovación del aire. Y hay unas normas especiales, por ejemplo, hay una norma del Reglamento Nacional de Edificaciones, el EM 050, que es más o menos lo que orienta de qué es lo que se debe hacer en estos casos. Pero nosotros básicamente como empresa nos basamos en el RITE español. ¿Por qué? Porque el RITE español es mucho más estricto en estos casos para las instalaciones. En cambio, la normativa peruana es mucho más permisivo. O sea, no está normado la instalación de aire acondicionado lo suficientemente. Entonces, cada técnico hace de acuerdo a su criterio
y claro, pasa lo que pasa. Entonces no hay mucho control en cuanto a instalaciones de aire acondicionado en el Perú. En cambio en España está súper regulado, muy controlado, inclusive cada instalación técnica de aire acondicionado se tiene que registrarse en el departamento de industria y hay unos supervisores que selectivamente van revisando las instalaciones, si esa instalación se ha hecho correctamente teniendo en cuenta estas consideraciones de, por ejemplo, limpieza del aire, el ahorro energético, un montón de cosas que está en el reglamento que se llama, bueno, no conocemos como RITE. ¿De acuerdo? Entonces, ahora hay dos métodos. Bueno, yo creo que los conceptos básicos ya lo hemos dicho. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Un poco más de volumen, ¿se escucha ahora? No sé, ¿me puedes confirmar si se escucha? Y de acuerdo, si tienes alguna pregunta, si tienen alguna pregunta. Ya, ok. ¿Preguntas no hay? De acuerdo, voy a continuar ya. Ahora, ya hemos hecho... Ahora, por todo lo que les he contado, hay unos cálculos prácticos que muchos técnicos utilizan, que es aquí vamos a proporcionar, pero yo no les recomiendo abusar mucho de estos cálculos. Para habitaciones pequeñas, para viviendas pequeñas, pues sí se puede utilizar, ¿no? Pero si son oficinas o donde la gente hay bastante gente, o como digo, hospitales, clínicas, donde se necesita hacer cálculos más adecuados, no se puede utilizar estos parámetros, no son prácticos. Sí que muchos técnicos lo hacen, pero no es recomendable. ¿Qué puede ocurrir? Pues podemos recomendar un equipo o demasiado grande o demasiado pequeño. Y cuando se pongan en marcha y sin haber tenido en consideración estos temas, lo que va a ocurrir es que o bien no enfría lo suficiente, o sea, su capacidad lo hemos calculado demasiado pequeño, o hemos recomendado un equipo demasiado grande. Con eso va a ocasionar mayor coste al cliente. No podemos tampoco recomendarle una carga térmica muy alta sin saber exactamente qué es lo que estamos recomendando. Entonces, para eso lo más práctico, en nuestro caso siempre hacemos cálculos de forma informatizada. Obviamente para hacer un cálculo informatizado tenemos que tener toda la información. Ahora vamos a hacer una simulación de un cálculo para más o menos para que se den cuenta cómo se determina. Y sobre la marcha vamos a ir explicando los conceptos que es necesario saber. Pero más o menos por lo que ya hemos explicado, ya más o menos lo van a entender.